Voy a hacerla interesante con los papeles como si estuviera en el telediario. Ya estamos en directo. Buenos días, bueno, buenas tardes en el telediario de las 3. No, era broma. Buenas tardes desde Ocaña con don Emilio Palomo. Buenas tardes. Qué alegría saludaros. Ani se va moviendo por toda la provincia de Toledo. Ani se ha convertido en un alma itinerante. Total. Es la mejor reportera de curas. Sí. Los sacerdotes han hecho de Ani una persona nómada. Me han conseguido que Ani erradique su pereza. Gracias. Pero es el Señor, no son los sacerdotes. A través de sus pastores. Son buenos instrumentos. Padre Emilio, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que es un tema muy importante que nos tiene muy preocupados. Bueno, en las instacatequesis siempre aprendemos cosas muy chulas y bueno, pensando con Ani qué podíamos compartir con vosotros, pues dijimos, vamos a hablar de, ¿sirven para algo los templos? ¿Qué tienen de especial esos lugares? ¿Cuál es la historia de los edificios religiosos? Bueno, por ahí va un poco el tema, ¿no? Y poníamos un título, ¿no? Como así en pregunta, ¿son los templos casa de Dios y puerta del cielo? Bueno, pues de eso va un poco el tema. El padre Emilio y yo estábamos comentando ahora, antes de empezar, que es una pena, porque decía el padre Emilio, no, es que no hay ningún interés en las iglesias, o sea, es que están un montón de iglesias y de tal abandonadas y es que no hay interés en arreglarlas, tal, en fin. Y yo le decía que no son las iglesias, es que no hay ningún interés por nada religioso, es la realidad. Entonces, es verdad que en el caso del padre Emilio tiene su colegiata de Yepes, que es la parroquia en la que está el padre Emilio, que está en Yepes, como he dicho, que es una auténtica maravilla, y Filomena casi acaba con ella, está fatal. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no le dan ayudas, ¿no? Bueno, tenemos un problema estructural del edificio y ese problema estructural es el tejado, la techumbre, que estamos rehabilitándolo. Y es una obra de más de 1 millón de euros que es imposible para los fieles, que sin embargo llevan recogidos más de 266.000 euros con teatros, rifas, tómbolas, comidas benéficas. Lo repito porque no me he equivocado, 266.000 euros. A eso hay que añadir pues, la ayuda que estamos recibiendo de la Iglesia Diocesana de Toledo. Pero las instituciones públicas estamos esperándolas, porque la pregunta es ¿qué interés suscitan los edificios de patrimonio religioso? Pues la respuesta es... ninguno, a ellos ninguno. Entonces, bueno, esta catequesis, esta instacatequesis, precisamente, bueno, pues no se trata de hablar de Yepes. Yepes es un ejemplo de un templo del siglo XVI, podéis verlo, precioso. Estáis invitados todos a acudir a este lugar, a media hora de Madrid, a media hora de Toledo. Pero, bueno, Ani lo conoce muy bien porque hemos hecho cosas preciosas en el templo, por ejemplo, la celebración de Pentecostés, sí. Unas alabanzas maravillosas. Pero es verdad que el templo necesita ahora mismo esa rehabilitación, estamos metidos en esa rehabilitación, pero necesitamos muchísimo ayuda de otras personas como vosotros y otros que puedan y se animen a ayudar a que no se hunda esta colegiata. Uh-huh. Padre Emilio, vamos a rezar Sí. una oración y luego ya pues empezamos con la catequesis. Bueno, yo quiero rezar un Ave María y os pido que os unáis a esta oración porque hoy justo hace 2 años que murió mi madre, en este día 1 de febrero. Y bueno, pues a la Virgen le confío pues esta catequesis, a la Virgen le confío y le pido por todos vosotros. Y como invocamos a María, acude el Espíritu Santo sobre nosotros y sin duda a la Virgen le confiamos también pues el eterno descanso de mi madre, porque son 2 añitos sin ella. Que dé muchos frutos la catequesis y que su madre interceda desde el cielo por los frutos de esta catequesis. Yo cuando entré el día después de la muerte de mi madre,
en el colegio, aquí desde donde estamos haciendo esta conexión en directo, en el Colegio Diocesano de Ocaña, pues hay un cuadro precioso de la Virgen de Guadalupe. Hace un momento estaba con Ani en la capilla y bueno, pues el día después de morir mi madre, para mí significaba mucho esa frase que la Virgen de Guadalupe dice a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues eso lo escuchaba yo en lo profundo de mi corazón el día después de enterrar a mi madre aquí en este lugar, en esta capilla, en la capilla de este colegio. Así que vamos a rezar juntos este Ave María que ofrecemos y que pedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Cuéntenos un poco lo que hay para ver en la colegiata, porque tiene varias cosas muy interesantes. Bueno, madre mía. La colegiata de Yepes es un edificio precioso diseñado por el arquitecto mejor de la época, Alonso de Covarrubias, que diseñó la Catedral de Toledo y otros edificios. Y bueno, pues Alonso de Covarrubias hizo un trabajo magnífico de un edificio de 3 naves, una altura a la nave central de más de 22 metros, una torre pues de más de 50 metros, pero lo bonito es la estructura preciosa con piedra caliza. Es increíble, todas las columnas, es un estilo renacentista, y luego es verdad que especialmente bello es no solo el edificio y la torre, sino después ver el retablo, un retablo que tú te acuerdas, Ani, que es del mejor discípulo del Greco, Luis Tristán, que este año es 4º centenario de su muerte, justo este año 2024. Bueno, la colegiata de Yepes merece la pena visitarse por el edificio en sí, pero también, sin duda, por esos cuadros, por las rejas preciosas, herreros que también trabajaron en las rejas de la Catedral de Toledo, y luego, lo más valioso, pues como en todas las iglesias, y de eso va la catequesis de hoy. A lo largo de los siglos se han construido edificios maravillosos, pero en la selva también está Jesús, Eucaristía, en cada comunidad que se reúne en su nombre. Jesús, Eucaristía es muy importante en todos los lugares porque es la presencia real del Señor. Pero en Yepes hay un detalle precioso y es una historia que me encantaría contaros si nos visitáis. Hay una historia relacionada con los sarracenos, que cuenta esta historia ¿Quiénes son los sarracenos? Pues en la época de los musulmanes, de la invasión musulmana. Hay un momento en el que se produce una profanación de la Eucaristía. Fijaos, esto es tan interesante que el rey de España, en un momento dado de la historia... ¿Y dónde fue la profanación? En Yepes. En Yepes. El escudo, la bandera de Yepes, es un león rampante sujetando una custodia con el Santísimo Sacramento. ¡Qué bonito! Y es porque el rey reconoció el valor de los de Yepes y la historia de Yepes relacionada con la defensa de la Eucaristía. ¡Qué maravilla! Eso es. Entonces, lo más importante en todos los templos es Jesús Eucaristía. Lo más importante en los templos son los fieles que nos reunimos en el nombre del Señor. De hecho, esta es la clave. O sea, la clave para entender nuestra fe es que la fe no tiene sentido si no es una comunidad que se reúne en el nombre del Señor para escuchar su palabra y celebrar sus sacramentos. Si no se vive en comunidad. Justo. ¿No? Entonces, cuando vemos edificios como este, el de Yepes, la colegiata, cuando vemos edificios en otros lugares, las catedrales o parroquias o capillas, oratorios, cuando vemos estos lugares es porque ahí hubo un grupo de fieles que desearon que se celebrara la Eucaristía. Fijaos, esto es precioso. Los primeros cristianos seguían yendo a la sinagoga. No, pero termine de contar la historia de los sarracenos. Bueno, la historia de los sarracenos es porque que se no produce... no hay en Yepes hay una... Un milagro eucarístico. Sí, cuéntelo. Sí, bueno, eso es muy bonito porque Carlo Acutis, en esa exposición que él hizo, el beato, el niño beato Carlo Acutis, hizo una investigación de los milagros eucarísticos del mundo. Y Carlo Acutis investigó el milagro eucarístico que está en Yepes. Anda. Porque es un milagro que se produjo en Tarazona.
y el obispo de Tarazona entregó un trozo del corporal de ese milagro a Yepes. Pero pues explique que es un milagro eucarístico. Bueno, eso es precioso. Hay que explicarlo todo a fondo, porque aquí somos que no nos enteramos. Eso es precioso, vamos a ver. La bandera de Yepes es un león rampante con una custodia, con el Santísimo, porque se produce una profanación, es decir, un robo de la Eucaristía. Entonces los de Yepes lucharon como leones para defender y conseguir recuperar la Eucaristía que habían robado los sarracenos. Justo. Y la tradición cuenta que murieron en esa lucha por defender y conseguir que la Eucaristía fuera devuelta. El rey reconoce esta historia y concede al pueblo esa bandera. Bien, hasta ahí esa historia. Sí. Por eso nosotros, por ejemplo, hay una fiesta eucarística en Yepes que no es solo la del Corpus, sino que celebramos el viernes antes del domingo de Corpus, celebramos una procesión eucarística bajo los toldos, con los adornos por todo el pueblo entero en las calles, acompañando a Jesús Eucaristía, recordando la fiesta de la defensa de la Eucaristía. Precioso. Eso es, claro, es una cosa única en Yepes. En todas las parroquias se celebra, lógicamente, gracias a Dios, el Corpus Christi, pero no se celebra esta fiesta de defensa de la Eucaristía y en memoria de los que murieron por defenderla. Me parece apasionante la historia. Sí, es muy bonita, la verdad. Entonces, claro, el pueblo no se entiende sin la Eucaristía. Es para escribir un libro. Bueno, sí. Me parece preciosa. De escritores, por ejemplo, relacionados con Yepes, está Calderón de la Barca, que le encargaron un auto sacramental, el Mágico Prodigioso, porque la fiesta del Corpus se ha celebrado tanto a lo largo de los siglos en Yepes, cuando antes se celebraban los autos sacramentales en las plazas o en las iglesias, se encargaban esas representaciones. Pues a nada más y nada menos que Calderón de la Barca se le encargó un auto para Yepes, para proclamar la grandeza de la Eucaristía. Qué bonito. Sí. Y luego lo que decía Ani del milagro eucarístico ese que hay en la capilla, que hay una capilla sí, que está... Que nos tiene que explicar que es un milagro eucarístico. Sí, el milagro eucarístico es un hecho que la razón ve, pero no es capaz de comprender, como el hecho de que de la sagrada forma brote sangre. Y entonces este milagro eucarístico fue así. Una duda de fe de un sacerdote produce ese milagro, porque Dios así lo concede, y brota de la Eucaristía y se empapa el corporal que hay sobre el altar. ¿Todos los milagros eucarísticos no se producen iguales. por la duda de fe del sacerdote? No, para nada, no. O sea, por ejemplo, los que hayáis hecho el Camino de Santiago, cuando vamos haciendo el Camino de Santiago, en el Monte Cebreiro, allí hay un milagro eucarístico. Hasta los reyes católicos peregrinaron a ese sitio para ver ese milagro. Allí sigue. En la capilla de Cebreiro, justo el paso desde Astorga al Lugo, en el monte, en Cebreiro, allí hay una capilla, allí celebra la Eucaristía cada día, los peregrinos allí acudimos, allí hay un milagro eucarístico, por ejemplo. En el Escorial hay un milagro eucarístico, en el monasterio del Escorial. En Yepes hay un trocito de un corporal de un milagro eucarístico. En Tarazona, por ejemplo, en Daroca, el milagro de Daroca, pues hay muchos milagros. Y es muy bonito que el niño Carlo Acutis, beato, en su amor a Jesús Eucaristía, él dice que la Eucaristía es la autopista al cielo, de eso es este tema, es la iglesia, es el templo, puerta del cielo. Bueno, pues es puerta del cielo porque está la Eucaristía. Entonces, el niño beato Carlo Acutis investiga los milagros eucarísticos del mundo. Y claro, todos estos milagros, él hizo un trabajo precioso, ¿no? Y sí, lo digo porque es una historia preciosa conocer estos hechos para valorar la presencia real, que es un milagro en sí mismo. Cada Eucaristía es un milagro. Sí. Cada Eucaristía es un milagro, que se transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por la transustanciación. Pero es verdad que el Señor ha concedido en algunos lugares, en algunos momentos de la historia, como avivar la fe a través de esos signos extraordinarios que se producen en algunos sitios con esos milagros eucarísticos u otros milagros, ¿no? Entonces, eso es... Y luego hay otro detalle precioso en la colegiata, que eso pues también es de especial mención, que además de tener las reliquias, ayer que celebramos a San Juan Bosco, tenemos una reliquia de San Juan Bosco, sí, tenemos una reliquia, por ejemplo, de San Manuel González, una reliquia del hábito de San Francisco de Asís. ¡Qué barbaridad! Sí, y hay una reliquia muy especial que es un trocito de la cruz de Cristo, del Lignum Crucis.
Nos lo regaló un sacerdote. Yo no he visto todas esas reliquias. Pues en el altar mayor, presidiendo el retablo, hay una cruz, y en esa cruz hay una teca, Qué bonita. y en esa teca hay un trocito, una astilla del Lignum Crucis. Eso es de especial mención. Sí. Pues nos lo regaló un sacerdote que tenía la auténtica es el documento que emite el Vaticano diciendo este objeto es verdadero, ¿no? Bueno, tenemos la auténtica de la Santa Sede diciendo que ese trocito, esa astilla es un Lignum Crucis, y este sacerdote lo recibió y viendo el amor a la Eucaristía que hay en Yepes, el amor a Jesús que hay en Yepes, antes de morir nos lo entregó, sin ser de Yepes ni nada. ¿Ah, sí? Sí. Dijo, esto lo tiene que tener una comunidad que lo custodie. Le dio un trocito y el resto que hizo. No, lo entregó, lo que él tenía nos lo entregó. Ah. Sí, y luego ya falleció él. Qué mono. Sí, fue muy generoso Sí. porque lo podía haber entregado a otras Pues personas, sí. pero nos lo entregó a la comunidad parroquial de Yepes porque él vio, a través de personas que conoció, que había mucho amor a Jesús. Qué encanto. Sí, la verdad. Don Miguel se llamaba. Qué maravilla. Bueno, pues, a ver, os cuento cosas que yo creo que son bonitas. Los primeros cristianos, cuando se reunían, Uy, perdón. los cristianos, lo hacían en las casas. En las casas se celebraba la Eucaristía. Los primeros cristianos se reúnen en el espacio de la familia. Los primeros cristianos se reúnen también en las catacumbas. Los primeros cristianos son antes de Jesús. No, después de Cristo, las primeras comunidades empiezan a conocer la fe, a recibir el bautismo. Claro, no había iglesias, ¿no? Exacto. Cuando muere Jesús no había iglesias. Exacto, todavía. eso es. Los primeros cristianos, los discípulos de Cristo, van a la sinagoga a escuchar la palabra. Incluso acuden al templo de Jerusalén, hasta que en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Pero, ¿y dónde celebraban la Eucaristía? De hecho, el Papa Benedicto, que tanto nos enseña, nos sigue enseñando, el Papa Benedicto, hay un escrito suyo precioso diciendo cómo María participaba en la Eucaristía. Ah, sí. Y dice el Papa Benedicto, de manos de los apóstoles ella volvía a recibir el cuerpo de Cristo. Eso es precioso, precioso. O sea, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, ¿con qué devoción vamos? Pero la Virgen María en la consagración se entrega con su hijo, ¿no? Sí, pero... En la ofrenda, ¿no? Sí. Se entrega en sacrificio con su hijo. Sin duda, O sea, en la que cruz. ahí también se entregaba y luego recibía a su hijo. O sea, lo que el Papa explica es que María está al pie de la cruz ofreciéndose, como tú dices, Ana. Pero lo que el Papa explica es que María después se reúne en oración con los apóstoles, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, para escuchar los salmos, para escuchar los textos del Antiguo Testamento, pero para celebrar la Eucaristía. Claro. Eso muchas personas dicen, no puede ser, sí, María comulgaba igual que comulgamos nosotros, Claro. el cuerpo de Cristo, después de la ascensión, después de Pentecostés. Y María Magdalena también, Por seguro, supuesto. y las mujeres, Justo. ¿no? Entonces, ¿cómo se reúnen los cristianos? En familia. ¿Cómo se reúnen los cristianos? En las catacumbas. ¿Por qué se reúnen allí? Porque no tienen templos. Claro, en las sinagogas no podían En la ir, sinagoga no pueden celebrar la porque estaban Eucaristía. los judíos. O sea, en la sinagoga al principio sí que acuden, pero cuando empiezan las persecuciones contra los cristianos, entonces ya viene lo que es la extensión del cristianismo, se produce precisamente por el Imperio Romano, la facilidad de movimiento que en ese momento hay, como en este tiempo nuestro, evidentemente, pero también porque van de un sitio a otro. Cuando empiezan las persecuciones, los cristianos se extienden. ¿Y cómo celebran los sacramentos? ¿Cómo? Bueno, pues el bautismo, por ejemplo, los primeros cristianos lo hacen en donde hay agua que corra, ahí bautizan, porque no hay batisterios, Claro. no hay templos, bautizan. Pero la Eucaristía, ¿dónde la celebran? En las casas. Eso es muy bonito. ¿Cuándo empiezan los cristianos a celebrar la Eucaristía en los templos? Bueno, evidentemente... ¿Se sabe dónde se hizo el primer templo? Sí, el primer templo es a partir del Edicto de Milán. Constantino permite hacer el primer templo, que es San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa. Por eso, la catedral del Papa, muchas personas podemos pensar que es el Vaticano, ¿no? Es San Juan de Letrán, porque era un palacio que Constantino dona al Papa en ese momento, permitiéndole que se construyan el primer templo. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Incluso Constantino, su madre es la que promueve
cuando se construye la basílica, por ejemplo, del Calvario, en el Calvario, el Santo Sepulcro. Bueno, pues ese detalle, cómo se extienden los primeros cristianos, nos hace comprender la importancia que ha tenido aquella frase que Jesús dice a la samaritana: a partir de ahora se adorará a Dios en espíritu y verdad. ¿Por qué le dice Jesús esto? Porque la fe cristiana ha roto con el legalismo judío, ha roto con el que solo en un sitio se puede celebrar, solo se puede adorar a Dios. Pero el padre Emilio, ¿y qué les llevaría a construir templos? Porque a lo mejor, ¿por qué no dirían, pues seguimos celebrando en casas y cada uno en su casa y tan contento? Claro, eso es una buena pregunta. ¿Por qué los cristianos construyen templos? Porque ven que no caben en las casas. Es decir, las primeras comunidades son grupos pequeños. Cuanto más cristianos va habiendo, más fe va habiendo, más desean tener un lugar donde tener la presencia real de Cristo. Y en la calle, no sé, y fuera ni se lo plantearon hacerlo en plan fuera, ¿no? Bueno, en la calle. Es verdad que, por ejemplo, en un anuncio, cuando hacemos un anuncio del Evangelio, lo hacemos en la calle. Pero una celebración la podemos hacer en la calle, una misa de campaña, pero para reunirnos a orar, para reunirnos como asamblea y comunidad y pueblo de Dios, necesitamos un espacio. Igual que, por ejemplo, pues tenemos un espacio para hacer deporte, o tenemos, de hecho, los gimnasios existían en la época de los romanos. Como Jesús hacía las bienaventuranzas y todo así en montes al aire libre, claro. Entonces, ¿por qué los cristianos empiezan a construir? Porque los cristianos, el ser humano necesita un espacio para las cosas. Es decir, lo que cambia es que los judíos solo tenían el templo de Jerusalén y después las sinagogas, donde se escucha la palabra. Pero el lugar del sacrificio era el templo de Jerusalén. Cuando Jesucristo nos hace ver que Él es el verdadero sacerdote, el único sacerdote, cuando nos hace ver que Él es el altar, la víctima, el cordero, mañana que celebramos la Candelaria, bueno, pues cuando la fe cristiana nos hace ver que ya no hay sacrificios de animales, porque el único sacrificio verdadero que nos salva es el de Cristo, nosotros nos damos cuenta, los cristianos, que se puede adorar a Dios en cualquier parte, pero que necesitamos un espacio para nosotros reunirnos, para escuchar la palabra y celebrar los sacramentos. Entonces, ¿cuándo se produce ese momento? A partir de terminar las persecuciones a los cristianos. Y es muy bonito, precioso, a mí por lo menos me lo parece, que las iglesias primeras, las basílicas primeras, los templos primeros, se construyen donde habían muerto los cristianos, los mártires. Claro. Sí. Eso es precioso. O sea, qué bonito. Ahora mismo, por ejemplo, ¿por qué sabemos que San Pedro está enterrado en la colina vaticana? Porque los restos arqueológicos nos demuestran que alrededor de una tumba se colocan todos los que pueden como un signo de que allí hay alguien significativo para nosotros. Eso es muy bonito. Precioso. Es decir, donde ha muerto un cristiano, donde están muertos, donde están las reliquias de los santos, queremos estar cerca de ellos. Qué bonito. Porque estar cerca de los santos es estar cerca del cielo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante entender que la Iglesia... Por eso en los altares tiene que haber siempre huesos de una reliquia. Una reliquia. Justo. ¿Por qué el sacerdote besa el altar? Porque el altar es Cristo. ¿Pero por qué lo besa? Porque en ese altar se produce el sacrificio de Cristo de la Eucaristía. ¿Pero por qué besa el altar? Porque ahí hay una teca, es decir, una reliquia de algún santo. Entonces, por eso el altar no es una mesa cualquiera. Sobre el altar no se hace cualquier cosa, claro, porque es un lugar consagrado. De hecho, la Iglesia consagra a las personas, el bautizado, los sacerdotes, los obispos, etc. Pero la Iglesia consagra también los templos, porque el templo evoca a Cristo mismo. Claro, por eso los cristianos fueron capaces de construir los templos increíbles, maravillosos, que ahora no somos capaces ni siquiera de mantener en pie. Sí, es verdad. Porque había fe. Es decir, no porque necesitemos los templos, porque, bueno, hoy yo, recordando a mi madre, yo a mi madre le di la unción en el hospital, yo rezaba con mi madre antes de morir. Los cristianos podemos rezar en cualquier sitio, a cualquier hora. Los cristianos podemos recibir la Eucaristía en cualquier sitio, el viático, por ejemplo, de los enfermos. Los cristianos nos reunimos en el nombre del Señor y en cualquier espacio podemos incluso interceder, pues en la puerta de un abortorio, por ejemplo.
Nosotros los cristianos rezamos en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Pero los cristianos hemos visto la necesidad de tener espacios para la liturgia. Porque liturgia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, en el misterio de la vida cristiana, dice que la liturgia es participar de la obra de Dios. Eso es muy bonito. O sea, ¿cómo participamos nosotros de la obra de Dios? Con la liturgia. Por eso la liturgia es abrir la puerta del cielo y que la gracia de Dios descienda sobre nosotros. Y que nosotros, tan pobres y tan pecadores, participemos de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, por eso es tan importante entender lo que ha ocurrido en el paso de los siglos. O sea, a lo largo de los siglos, los cristianos hemos ido, en los diferentes momentos de la historia, con lo propio de cada cultura, de cada nación, de cada momento de la historia, haciendo obras que nos ayuden a reconocer a Dios. Reconocer a Dios, hablar con Dios, incluso eso, darle la gloria a Dios que le debemos. Por eso, cuando un cristiano tiene fe, todo le parece poco. Cuando no tenemos fe, todo nos parece demasiado. Sí, es verdad. Bueno, pues, ¿seguimos? Sí, claro. Bueno, hay otra cosa muy bonita también que podemos compartir con vosotros, es lo que ha supuesto la superación de los rituales paganos, por ejemplo, ¿no? Porque los cristianos ya no hacemos sacrificios. Un segundo. Sí. Si tenéis alguna pregunta, abajo a la derecha en la interrogación. Bueno, pues los cristianos, eso es muy bonito también. Mañana celebraremos la Candelaria. Cuando José y María presentan al niño Jesús, que es la ley mosaica quien lo dice que lo hagan, como son una familia pobre, presentan un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Por qué? Pues porque el pueblo judío ha entendido, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, ha entendido que ya no hay que hacer sacrificios humanos. Pero, o sea, los judíos había que hacer sacrificios en el templo, ¿no? Pero de animales. Pero ¿y qué pasaba si no vivías en Jerusalén y Bueno, vivías en, yo qué sé? Bueno, pues por eso los judíos acudían, los que podían acudían al templo y además acudían en la fiesta de la Pascua. No todos los judíos acudirían. Y los que no podían, Se reunían en la sinagoga para escuchar la palabra. Ya está. Pero no podían ofrecer sacrificios. No se ofrece, solo se ofrece sacrificios en el templo de Jerusalén. Y si no podían ofrecer sacrificios, ¿qué no pasaba? pasa nada. Pero los sacrificios es un signo de petición de perdón o de rescate. El niño Jesús es rescatado, eso es muy bonito, ¿no? Porque cuando Dios habla a Abraham, recordáis, ¿no? Ese pasaje en el que Dios le pide el sacrificio de su hijo, qué horror. Y le sustituye por un cordero. ¿Te acuerdas? Sí, no, me dejó traumatizada ese episodio de pequeña. Sí. Claro, pero eso es eso Me pareció un desalmado Abraham. al revés. O sea, pensemos lo siguiente, claro, está muy bien eso. Pensemos lo siguiente. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron las culturas mayas que hacían sacrificios humanos. Sí. Entonces, Es que vi el otro día la película, ¿cómo se llama? Apocalipso o Es Apocalipso. impresionante. Bueno, qué horror. es impresionante. Sí, pero claro, pero es que tenemos que entender la historia. O sea, cuando la evangelización llega, desaparecen los sacrificios humanos. Cuando no hay evangelización, cuando no hay conocimiento de Dios, el ser humano es capaz de lo peor. Total. Entonces, la fe judía sustituye los sacrificios humanos por los sacrificios de animales. Nosotros ya no hacemos esos sacrificios, porque solo el sacrificio de Cristo es el que nos ha salvado. Entonces, entendamos que mañana la fiesta de la Candelaria es como una expresión de lo que es la vida cristiana, de acoger la luz y caminar hacia el cielo, y presentarnos ante Dios como fuimos presentados en el bautismo. Mañana, en muchas parroquias, recordamos los bautizados en el año anterior, por ejemplo. Ah, sí. Claro, porque es una manera de presentarlos a los niños a la Virgen, como un signo de consagración. Mañana o en el domingo más próximo, consagramos montones de niños a la Virgen, los niños que ya están bautizados. Bueno, que es un gesto de amor a la Virgen y de confianza en ella. Entonces, lo que ha supuesto la fe cristiana
es poner en valor la cultura. O sea, la fe cristiana acoge todo lo bueno que hay en el ser humano. Y entre las cosas más bellas que el ser humano hace es la capacidad, por ejemplo, de crear música, la capacidad de pintar, la capacidad de construir. O sea, todo eso al servicio ¿de qué? De la gloria de Dios. O sea, cuando no hay fe, todo es para la gloria nuestra o para destruir a otro. Cuando Dios está, las cosas se viven de un modo diferente porque la gloria de Dios es lo que nos importa. Es verdad. De hecho hay mucha gente, yo tengo amigos ateos que educan a sus hijos en colegios religiosos porque dicen que les gustan mucho los valores que da la religión católica. Es curioso, sí, ¿verdad? O sea, pero hay que entender, o sea, por ejemplo, mucha gente valora esto que estamos hablando, ¿no? Pues va a visitar una catedral y lo ve, pero no entiende lo que significan las cosas que ven. Esa anécdota que cuenta don José Ignacio Munilla, ¿no? De una de las veces que va a visitar un instituto y entonces les dice a los chicos, ¿sabéis lo que significa llorar como una magdalena? Y un niño le dice, pues llorar como una magdalena es que metes la magdalena en leche y la levantas y está llorando. Se le cae la leche a la magdalena. Qué gracioso. Y entonces dice don José Ignacio dice, no, hijo, llorar como una magdalena es lo que le pasa a María Magdalena cuando no encuentra a Cristo y no le reconoce resucitado. María Magdalena estaba llorando porque creía que habían robado el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, hay tanto de nuestra cultura, hay tanto de nuestra nación, de nuestra vida, que no entendemos si no tenemos unos conceptos, unos valores. Pero más importante no es ni siquiera la arquitectura, ni la pintura, ni el arte cristiano, es conocer a Cristo. Total. Esa es la clave. O sea, lo más importante es que Cristo es el que nos hace hermanos, pero porque Cristo nos ha hecho hijos en el Hijo. Entonces, por eso es tan importante entender la necesidad que tenemos de la Iglesia. Yo pensaba, Ani, en este título, ¿no? Casa de Dios, puerta del cielo, porque me acordaba de un testimonio muy bonito. Os lo cuento. Leía una historia preciosa de una persona que se había convertido cuando escuchamos las conversiones, ¿no? Como cuando hemos escuchado a ti misma contar tu propia experiencia de tu vida de encuentro con Cristo, ¿no? Bueno, pues un chico que vivía en Nueva York cuenta que estaba metido en sus negocios y bueno, pues todo el tema pues, del mundo empresarial, del mundo económico, y que vivía solo centrado en eso. Pero que llega un momento en el que necesita respirar y coge su coche y se marcha, sale de la ciudad y de repente, bueno, pues llega a un sitio donde hay una capilla, una casa, un edificio, ve que la puerta está abierta y en el dintel de la puerta pone puerta del cielo. Entonces, este chico cuenta el testimonio de que él no era creyente, pero necesitaba como oxigenarse, salir de sí mismo, salir de la realidad que le absorbía. Entonces cuenta en el testimonio que entra en ese lugar por curiosidad, a ver qué hay aquí dentro, y en aquel lugar lo que ve es una lamparilla encendida que no entiende, una luz que ilumina, un objeto, una cajita, una imagen de una mujer, no entiende nada, pero allí hay un sacerdote y le pregunta, ¿qué es esto? Y el sacerdote le explica, esto es una capilla dedicada a la Virgen, este es un lugar para el descanso, para la paz, para la oración, para el encuentro con Dios y contigo mismo. Esta es la puerta del cielo, le dice el sacerdote. Y el muchacho, desconcertado, se marcha. Pero se le queda eso en la memoria, puerta del cielo, puerta del cielo. Y empieza a investigar y entonces se da cuenta de que dentro de nosotros somos eso. Hay algo dentro de nosotros que no podemos llenar. Lo que decía San Agustín. Justo. No descansamos hasta que descansamos en ti. Me encanta esa frase. Justo. Es verdad. Entonces, esta es la clave. O sea, que necesitamos abrir la puerta del cielo que tenemos dentro, pero necesitamos entrar, a cruzar un umbral. Y ese umbral que tenemos que entrar es una iglesia, un templo, un lugar donde Dios se nos haga visible, un lugar donde escuchemos su palabra, un lugar donde hagamos familia, un lugar donde podamos reconocernos amados a pesar de ser pecadores.
Entonces, por eso es tan importante entender que nuestros templos son casa de Dios, pero la casa donde nosotros podemos descansar también. Es verdad. Y donde encontramos la puerta del cielo, porque esta es la clave. O sea, lo más importante es que en este mundo no está el cielo. Aunque nos empeñemos en querer que este mundo responda a todos nuestros anhelos y deseos. No responde este mundo, porque hay dentro de nosotros algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Necesitamos que se nos dé. Es verdad. Yo lo pido un montón. Que solo sé que mi único anhelo sea Jesús, porque es verdad que este mundo, madre mía. Bueno, pues esta enseñanza, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante entender esto? Bueno, pues es muy bonito también recordando siempre, ¿no? De nuestros padres, que son evidentemente pues el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el templo estaba el arca, en el arca, dentro del arca... tenían escondida bueno, arca, ¿no? el arca de Dios lo transporta el pueblo de Israel. El arca que era como un baúl. Sí, eso es, como un cofre. Bueno, pues... ¿Qué había dentro? Eso es, dentro estaban las tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Dentro del arca el arca de la alianza estaba también un poco de maná, aquello que sirvió de alimento el alimento del pueblo de Israel en el desierto, y también estaba la vara de Aarón, para significar que el pueblo había sido acompañado por Dios en su peregrinar. Pero claro, todo aquello fue destruido, todo aquello es pasado, todo eso es Antiguo Testamento. Nosotros lo que tenemos no es el arca del Antiguo Testamento, nosotros tenemos a Jesús, Eucaristía, a Jesús, presencia real, a Jesús que se nos da en alimento, el pan vivo bajado del cielo. La puerta del cielo es Jesús, su corazón abierto, el corazón abierto que contempla San Juan en la cruz, esa es la puerta del cielo. Por eso hay que ponernos todos bajo la cruz, como María, con María. Tenemos que ponernos ahí, pero cada vez que participamos en la liturgia, cada vez que somos bendecidos, cada vez que nos santiguamos con el agua bendecida, cada vez que participamos en los sacramentos, cada vez que rezamos un rato en una capilla, en un templo, cada vez que nos reunimos en su nombre, la puerta del cielo se abre. Y en casa, delante de la imagen del Sagrado Corazón, sí está entronizado, Exacto, ¿no? Exacto. Por eso nuestras casas tienen que ser iglesia doméstica. O sea, te explicaba antes, Ani, así empezaron las primeras comunidades, en las casas. Los cristianos se reúnen en las casas, las familias en nuestras casas, ese es nuestro templo. Y luego, la iglesia, la parroquia tiene que ser familia de familias. Claro. Es que donde las familias nos juntamos. Es súper importante vivir la fe en comunidad. Claro. Si no, es imposible, ¿eh? Bueno, es imposible. Es prácticamente imposible. O sea, nunca hoy en día, desde luego, es imposible. Nunca ha sido posible, menos en este tiempo. A mí me lo dicen mucho mis seguidores, que al final solo es imposible, tiene que ser en comunidad. Bueno, tú haces una labor preciosa con tantas cosas que haces, entre otras estas catequesis, las instacatequesis, ayudan mucho, no solo a conocer curas, los anteriores y los que vengan después, escucharles con atención, que aprenderéis. Usamos a los instrumentos de Dios para aprender, ¿verdad? Familia de Instagram. Pero es que es así, o sea, necesitamos crear comunidad, y comunidad es iglesia, pueblo de Dios. Y nuestras parroquias son en ese sentido, los movimientos apostólicos, las realidades eclesiales. Bueno, donde Dios a cada uno nos ha plantado, ahí es donde tenemos que dar fruto, evidentemente. Y luego hay gente que no tiene la suerte a lo mejor de estar bien, de estar tan acompañado, ¿no? Gente a lo mejor que vive en pueblos más pequeños o que no tiene, o a lo mejor que zonas que no son tan... Y es lo bueno de las redes sociales, que al final a mí me lo dicen, que al final pues pues tienes tu pequeña comunidad, a lo mejor si no la tienes al alcance de la mano, pues la tienes aquí, yo qué sé. Es verdad. O gente que está enferma de su casa y no puede salir, pues... Eso ayuda, o sea, ayuda, pero es verdad que necesitamos pero la es muy proximidad. importante ir a la iglesia y recibir a Jesús, eso es lo más importante. O sea, es verdad que todos estos medios nos ayudan un montón, muchísimo. Pero luego necesitamos los signos sensibles instituidos por Cristo, que son los sacramentos, que necesitamos recibirlos, necesitamos participar de ellos. Claro. Necesitamos también la proximidad, la cercanía.
El ser humano necesita la proximidad, somos seres sociales, necesitamos de los demás. Y es verdad que en ese sentido, ojalá tuviéramos todos la posibilidad de tener cercanía con un sacerdote y todos tener una comunidad de referencia, ¿no? Y bueno, pues estos medios nos acercan, nos ayudan, pero necesitamos algo más. Acercaros a vuestras parroquias. Sí. Que os sirva para animaros a acercaros a vuestra parroquia. Exacto. Pues hoy me ha escrito una señora que os lo he puesto a animaros. Apuntaros la gente de Sevilla al grupo de oración por sacerdotes de la diócesis de Sevilla. Me parece una iniciativa súper bonita. Hoy que es jueves. Jueves sacerdotal. Pues jueves todos los jueves son sacerdotales. Exacto. En memoria del Jueves Santo, siempre los jueves especialmente los dedicamos a rezar por las vocaciones, pedir por la santidad de los sacerdotes y pedir al Señor la fidelidad de los que son ministros de Dios. Pero es verdad que además necesitamos nuevas vocaciones, muchos y santos sacerdotes, ¿no? Y los jueves es el día de la semana especialmente que la Iglesia invita a esta oración. Las instacatequesis, bueno, pues os van ayudando a conocer sacerdotes para que recéis por nosotros y por otros muchos. Y para que os deis cuenta, es que a mí antes encontraba a los sacerdotes como seres muy sí, como, no sé, como fríos y distantes y tal. Entonces, bueno, yo espero con las instacatequesis que la gente vea que son, pues, personas cercanas, amables y que pueden ayudar mucho. Bueno, es que somos personas súper normales, sí, pero que hemos tenido la gracia de que el Señor nos haya llamado. Yo cuando sentí mi vocación, pues fue en la primera comunión. En la primera comunión ya... Es que el padre Emilio, ¿cuántos años lleva siendo sacerdote? Llevo 30 años de sacerdote. 30 años. Qué de maravilla. todos los curas que han salido aquí, creo que soy el más viejo. Es el que más, es sí, verdad. Qué maravilla. Y lleva queriendo ser sacerdote desde los 8 años. ¿Y con qué edad entró en el seminario menor? Con 15 años entré en el seminario menor. Qué maravilla. Con 15 años en el seminario de Toledo. Y bueno, pues luego cuando terminé de formarme para ser sacerdote, me ordenó don Marcelo, el cardenal González Martín, y empecé, nada más terminar, me nombró formador del seminario menor y después, bueno, pues de 10 años, luego ya pues me mandaron a la parroquia donde estoy. A Yepes, ¿y cuánto lleva ahí, por favor? 20 años llevo en Yepes. No sé cómo no se cansan de mí. ¡Qué barbaridad! Pero... Eso sí que es inédito, ¿eh? Sí, bueno, estoy tan contento y bueno, hasta que me manden a otro sitio. Yo creo que va a haber que coger un huesecito suyo y ponerlo en el altar también. No. Rezar por mí que me hace mucha falta, que soy muy pecador. Pero deseando ir al cielo, desde luego. Sí. Pero sí, o sea que de los 30 años, 10 fui formador del seminario en Toledo y 20 que llevo de párroco. Y bueno, pues entre otras labores que la Iglesia me ha encomendado, como ahora mismo, pues estar aquí en este colegio de... Eso, y rescatar la colegiata, que en eso estamos. Madre mía. Os pido que entréis en Salve, en internet. A ver, padre Emilio, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudar a...? Rezando, por favor, rezando. Sí, a ver, formas de ayudar a que la colegiata de Yepes no se venga abajo, por favor, o sea, colaborar. Número 1, oraciones. Eso no os cuesta ninguno, un Ave María, un Padre Nuestro. Por favor. Sí. Porque, o sea, sería verdaderamente dramático. Sí. O sea, que necesitamos muchas oraciones. Eso podéis hacerlo todos. Os lleva 2 minutos una Ave María. Sí, y bueno, pues entrar en internet. En todas las redes sociales podéis encontrar Salvemos la Colegiata de Yepes.es y es verdad que ahí hay información de qué está pasando, qué estamos haciendo. Ha salido en un montón de telediarios, en la Sexta, en Telecinco, Y además lo contaron muy bien, y eso es muy importante. Es curioso. Algunos curas me decían, es la primera vez que escuchamos una noticia bien contada y en positivo de la Iglesia. Digo, pues mira, de algo ha servido. Total. Lo mal que lo estoy pasando. Ha salido en Cadena SER, en la COPE, bueno, en un montón de sitios, o sea que sí, hay... parece que Dios quiere hablar a voces y quiere salvar su colegiata. Sí, así que, pues eso, oraciones.
Bueno, por supuesto, pues si podéis donar con lo que podáis, también obviamente una gran ayuda. Por supuesto, si alguien puede ayudarnos económicamente, claro, os lo agradecemos muchísimo. Luego, por supuesto, también con el boca a boca, porque a lo mejor vosotros no podéis ayudar con vuestra oración, pero a lo mejor tenéis a alguien que conocéis que puede ayudar con lo que sea. Sí, ¿Cómo más se puede ayudar? ¿Se puede ayudar a lo mejor con materiales? Bueno, con los materiales es que toda la Con estructura es de obra, madera. eso. Claro, toda la estructura es de madera. Por eso es más de 1 millón de euros la obra, porque están sustituyendo todos los palos de la cubierta, todas las tablas, bueno, pues todo lo que es 1.700 metros cuadrados de cubierta. Cuidado, 1.700 metros. Una iglesia normal, pues son 800 metros cuadrados. Una iglesia bastante grande son 1.000 metros cuadrados. Estas son 1.700. Y si nos está viendo a lo mejor algún constructor y quiere ayudar a lo mejor con mano de obra o con materiales o tal. Bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros, claro. Bueno, que podéis ayudar como queráis. Sí. Para empezar con oraciones, que eso no cuesta nada. Y si no, poneros en contacto con Sí, con Salvemos la Colegiata de Yepes. www, que lo voy a dejar escrito igualmente, salvemoslacolegiatadeyepes.es, y si no, me escribís a mí, yo os lo recuerdo. Yo cuento, soy voluntario de Radio María, que seguro que muchos de tus seguidores también siguen Radio María. Bueno, soy voluntario de Radio María desde hace 18 años. Y el otro día, pues igual que Ani, pues me invitaba pues a estar con vosotros en esta tarde, que es una tarde especial para mí, evidentemente, por el privilegio de estar contigo, por el privilegio de estar con vosotros. Bueno, pues en Radio María conté lo que estábamos viviendo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque, claro, Radio María pues se escucha en tantos sitios, ¿no? En toda España. Bueno, pues he recibido un montón de correos y ayudas también de algunas personas que escucharon lo que dije, lo que expliqué, bueno, pues algo que me parecía que tenía que compartir con los oyentes, ¿no? Que todos los meses tengo un programa en Radio María y, bueno, pues siempre dedico el tema a lo que corresponda, pero el mes pasado pues lo tuve que dedicar a esto por la gravedad de la situación. Y me dio mucha alegría que mucha gente se pusiera en contacto, pues mandara donativos y, bueno, pues sobre todo estoy seguro que rezasen por esta intención, porque al final es el Señor con su providencia el que ha permitido que pase este suceso tan grave, ¿no? Pues del colapso del tejado, que ha colapsado y que se hunde. Y lo hemos tenido que apuntalar y estamos ya rehabilitando. Llevamos la mitad de la nave, ya la tenemos rehabilitada. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Llevamos prácticamente pues 500.000 de euros invertido ya, pero es que necesitamos otro 500.000. Y claro, pues es tan importante la oración porque al final el Señor es el que lo ha permitido y es el Señor quien lo sacará. Claro. Y yo se lo tengo muy, muy, muy encomendado a San José, porque estas causas son imposibles para los hombres, pero para Dios todo es posible. Sí, es verdad. Y además Jesús, a ver, ¿cómo le va a decir que no a San José, no? Exacto. A ver cómo le dice que Las no. cosas difíciles hay que pedirlas a la gente que sabe. Total. Y nada, y eso. Y luego yo os animo, que me parece un planazo, a que cojáis un sábado o un domingo en familia, con los niños, con vuestra novia, vuestro novio, vuestro marido, vuestra mujer, bueno, con quien queráis. Y os venís a Toledo. Primera parada, Yepes, conocéis a Don Emilio, os enseña la colegiata, veis el milagro eucarístico, veis ese retablo que es de desmayarse de bonito. Bueno, no, de verdad es espectacular. De ahí, ya cuando hayáis visto la colegiata, que es brutal, creo que también hay una muralla alrededor del pueblo, que también creo que es muy interesante ver. Sí. Luego vais a Toledo, que está al lado. Media hora, que bueno, Toledo, ya que os voy a contar, es bueno, espectacular. Coméis ahí, veis todo el casco antiguo y me parece un planazo para hacer en fin de semana. Un día, sábado, domingo y vuelta a casa. Es verdad. Es un planazo. Don Emilio os espera con los brazos abiertos y luego vais a Toledo, conocéis el casco antiguo y vais a ver al Padre Valentín. Bueno, esta mañana al está con él. Seminario Mayor. Por cierto, que mandaba saludos. Esta mañana he tenido que ir a hacer unas gestiones a Toledo. He visto al Padre Valentín, que le encanta recibir visitas, ni nada que le guste más. Que os quiere un montón. Y le he dicho, esta tarde estoy en la Sexta Catequesis con Ani. Me ha dicho, muchos saludos para todos. Eso. Así que
enviados y dados quedan si los tenéis hijos vais al seminario mayor, veis al padre Valentín, le enseñáis a vuestros hijos el seminario, que el padre Valentín les dé un paseillo por ahí y si cuelan a lo mejor se quedan por ahí, ¿no? Sí, así empezamos muchos, sí. dando un paseo. ¿Quiere que contar algo más, padre Emilio? Bueno, madre mía, cuántas cosas pero preciosas. Mire qué cantidad de papeles se traía. No, bueno. Ya ha contado todo. No, pero bueno, traía aquí cosas para contaros. Qué importante es entender las cosas para poderlas vivir. Y es verdad que hay muchas cosas que estas instacatequesis nos van ayudando a descubrir porque el valor de las cosas es real. Las cosas tienen un valor. La cuestión es que nosotros ese tesoro lo podamos descubrir. Y es verdad que el tesoro de nuestra fe es increíble. Una fe que se hace vida, que ha transformado las vidas. Y qué importante es este anuncio de Jesucristo en todos los formatos, de todas las maneras posibles. Sin duda y ante todo con el testimonio personal. Yo hoy mi testimonio pobre es de un cura, pero que hoy especialmente me siento cautivado por esta puerta del cielo que hoy miro con más amor y más anhelo, recordando los 2 años de la muerte de mi madre. Esta mañana, cuando he celebrado la Eucaristía, pues la he ofrecido por ella y por mi padre, que en paz descansen, pero es que esto es lo más grande que tengo, no tengo otra cosa, y lo que tengo pues es de lo que os he dado testimonio, de mi labor como sacerdote y de mi empeño de anunciar a Jesucristo, pero de invitaros a todos a entrar por la puerta del cielo como aquel muchacho en Nueva York, que sin conocer a Dios atravesó un umbral, se encontró con un cura y a partir de ese encuentro su vida cambió. Qué bonito, porque esto es verdad, porque el que cambia las vidas no es un cura, no es un testimonio, lo que cambia la vida es lo que ese cura o ese testimonio, el de Ani lo conocéis, es impresionante su testimonio, es no lo que nosotros podamos decir, sino lo que nosotros digamos de lo que Cristo ha hecho con nosotros y por nosotros. Lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Cristo ha hecho por ti, y eso es lo que damos testimonio, de la fe que la fe que tenemos no es nuestra, la hemos recibido y pedimos a Dios que cada día crezca. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Qué bonito, padre Emilio, es verdad. Pues hay preguntas. Dice Bruce, salude a Bruce. Hola, Bruce. Que nos vemos en Fátima. Ah, pues sí. Bueno, se ve usted Sí. porque yo no voy a ir. Bueno, sí, la semana que viene me han pedido que vaya a Fátima y bueno, pues nada. Es que la semana que viene hay el encuentro de familias por el reino de Cristo. Pues sí, allí estaré porque el padre Santiago, que también es instacatequista. Sí, el padre santiarellano. Que es tremendo, me ha llamado 500 veces, me ha dicho tienes que venir. Y bueno, es imposible decir no a nada. Es que de hecho, la semana que viene en Familias por el Reino de Cristo van todos mis instacatequistas, yo creo, casi, ¿no? Allí nos vemos. Así que... Todos los instacatequistas, pero Ani no. Ani... Muchas familias y mis instacatequistas, pero Ani se queda en Madrid, castigada. Bueno, rezaremos por ti. Eso sí, eso es importante. Todos vosotros, en la casa de la Virgen, que es, eso es importante. Ese lugar tan precioso que es Fátima. Pero yo pienso ir este verano a la consagración de los sacerdotes, me siento familia. Total. A ver, ¿qué significa que la Virgen sea arca de la alianza? Buah, eso es precioso. Vamos a ver. ¿Qué significa? Pues que como estaba el arca del Antiguo Testamento en Jerusalén, que contenía, como os he contado, los 10 mandamientos, un poco de maná y la vara de Aarón, María se le llama con este título precioso de Arca de la Alianza porque María lleva dentro de sí a Jesús. Por eso se le llama Arca de la Alianza, por ser la madre del Verbo encarnado. Qué bonito. Entonces es un título precioso. Podemos llamar a María de muchas maneras. Igual que lo de vaso espiritual. Justo, es que tiene unos nombres en las letanías. En las letanías tiene unos nombres raros. Preciosos. Sí. Pero Oye, pero veis, eso es precioso. Preguntar las cosas. O sea, esto no lo entiendo. ¿Qué significa esto? Eso es súper importante. El deseo de aprender, yo eso se lo digo mucho aquí a los chicos en el colegio, el deseo de aprender es la curiosidad. Pues tengamos curiosidad por aprender las cosas y su significado. Entonces, María es el arca de la nueva alianza, porque Cristo es la nueva alianza. María es sagrario, María es el pan, es la que lleva el pan vivo. María, pues, es nuestra madre. Estaba intentando acordarme, vaso espiritual, y luego hay otra cosa,
Algo ay, bueno, se me ha olvidado. Ahora Tiene te otro acuerdas. nombre, tiene otro nombre raro en las letanías. A ver, ¿nos puede recomendar un buen libro de liturgia para iniciarnos? Bueno, vamos a ver, pues un buen libro de liturgia. A ver, yo aprendo ¿Liturgia mucho qué es? del ¿De Papa. misa? Bueno, lo primero sería leerlo a segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es precisamente sobre la celebración del misterio cristiano. El catecismo hay que tenerlo a mano. Yo lo tengo aquí. Bueno, pues eso, ¿Cómo importante. se llama ese? Catecismo de la Iglesia Católica. Ya está. Eso. Y la segunda parte va sobre la liturgia, ¿vale? Y la Y ahí- segunda parte está dentro de ese libro, eso ¿no? es, Vale. sí. Entonces, y ese sería como el libro primero. Y luego, el Papa Benedicto tiene unas catequesis sobre la liturgia preciosas. Y eso lo podemos ¿Cómo se llaman esas? a través en internet. Papa Benedicto, catequesis sobre liturgia y las Pues ahora las busco y os las pongo. A ver, ¿se puede poner en la patena el sacrificio de los que no pueden acudir a la Eucaristía? Bueno, en la intención de cada Eucaristía siempre pedimos por los que no pueden acudir, por los enfermos, por las personas impedidas, por los que... celebración de la Eucaristía siempre estáis puestos, siempre ponemos a los difuntos, bueno, pues las intenciones que, incluso alguna intención particular, bueno, pues también se ofrece la misa, ofrecemos misas por algunas intenciones particulares. ¿Qué significa que los cristianos somos también templo del Espíritu Santo? Bueno, eso es lo más importante. O sea, lo más importante no es que tenemos templo, sino que nosotros somos el templo. Gracias por esta pregunta, ¿Pero Prudence. somos templo solo cuando comulgamos? No. ¿O siempre? Somos templo del Espíritu Santo porque la gracia de Dios nos hace templo. Por el bautismo. Somos templo del Espíritu Santo. Lo más importante de nosotros es que no solo somos cuerpo, somos alma, somos una persona, somos un templo. Por eso creemos en la resurrección de la carne. Creemos en la resurrección de los muertos, sí, pero no solo en la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de la carne porque somos templo del Espíritu Santo, porque hemos sido divinizados por Cristo. Hemos sido hechos hijos en el Hijo. Bueno, eso pues sería una catequesis impresionante y bonita, ¿no? Pero es súper importante. Por eso es tan importante... Ya tenemos nueva esa catequesis, don Emilio. Alguno de esos curas buenos que tú No, conoces. ya tenemos nueva esa catequesis. Eso el Padre Miguel lo puede explicar muy bien. Por ejemplo, el tema del templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, por la gracia. ¿Ya ha acabado la explicación? Sí, ya está ahí, porque si no A se ver, nos a va la ver. hora. Vale, a ver, seguimos. Mañana, Día de la Candelaria, ¿dónde se bendicen velas? Claro, bueno, yo en mi parroquia, por ejemplo, se hace siempre. La misa de mañana comienza con una procesión. En Yepes bendicen velas. Siempre. ¿A qué hora? A las 12 de la mañana. Mañana, quien quiere ir a misa a Yepes, 12 de la mañana, don Emilio les bendice las velas. Es que, bueno, en muchas iglesias se hace así. Uno puede llevar su propia vela y se le bendice. Yo no sabía de esa tradición. Es una tradición preciosa, muy antigua, tan antigua que está tomada del pueblo judío. El pueblo judío peregrina al templo para presentar a los niños. Nosotros, la luz que es Cristo, la tomamos de Cristo y la llevamos a los demás. Mañana también pedimos especialmente por toda la vida consagrada, porque el día de la vida consagrada es el día de la Candelaria. Madre mía, cuántas preguntas. Ay, Casilda, que si son malos los tatuajes y piercings porque estropean el templo. Bueno, eso sabe Casilda, que es un temazo, porque... A mí el Padre Santi no me deja hacerme tatuajes. Claro, porque somos un templo que no hay que añadirle cosas. Entonces, los tatuajes... ¿Está de acuerdo con don Santiago? Yo creo que los tatuajes no son necesarios. Hay que tatuarnos. Solo hay algo que es indeleble, que es el sacramento del bautismo y de la confirmación, y eso es lo que no se tiene que borrar en nosotros. Pero los tatuajes es que, madre mía, lo que hoy te gusta, mañana ya no te gusta. Lo que hoy te queda fenomenal, dentro de no sé cuánto tiempo, queda horrible. Entonces, a ver, hay tatuajes y tatuajes, evidentemente. Pero yo creo que todas esas manifestaciones no son muy convincentes. No son necesarias. No son necesarias. Y Casilda, que nos alegramos que esté escuchándonos, cuánto te queremos, tu hermana y yo, pues eso, prescindamos de tatuajes. Ya tienes bastantes. Eso, ya tienes No bastantes. más. Hasta aquí. Bueno, Padre Emilio, pues muchas gracias. Voy a dejar apuntado
voy a dejar apuntada para que vean lo de la página de la colegiata. Le voy a embaucar para una nueva Insta catequesis muy compleja, que aunque no lo crea, ya tengo el tema pensado, he tenido una revelación en el coche mientras venía. Y nada, y espero que consiga recaudar. Bueno, confiamos en la providencia de Dios. Confiamos en San José. Y confiamos en Dios. En San José y en vuestras oraciones. Así que, y gracias por este rato compartido con todos vosotros. Muchas gracias, Padre Emilio. Ani es un cielo. O sea, igual que se la ve en las redes, mejor todavía en vivo, en directo, es un cielo de mujer. Toda esa sonrisa es un corazón precioso que tiene. Así gracias por vuestra compañía. Nos vemos pronto.